los que nos conocen y de pronto los que tienen la primera oportunidad de vernos, nosotros somos una herramienta que está almacenada en la nube, funcionamos bajo las prácticas de seguridad de un software as a service, ¿listo? Entonces, para poder acceder a la herramienta debemos contar con un usuario y contraseña. Al ingresar con ese usuario y contraseña, lo primero que nos encontramos es una pantalla de inicio, dependiendo de la solución. Como bien comentaba Rubén, vamos a ver un ejemplo con la solución de HCE. Pues vamos a encontrarnos una serie de módulos o aplicaciones que van a variar, pues, de acuerdo al alcance de nuestros proyectos. Una de las primeras interacciones que vamos a tener con la inteligencia artificial generativa es a través de un asistente virtual. ¿Listo? Este asistente virtual lo vamos a encontrar en la parte superior de la pantalla. Tiene como la cara simulando un robot. ¿Listo? Y cuando clicamos en ese icono, nos aparece esta pantalla donde vamos a tener nuestra primera interacción, por ejemplo, con lo que sería esa inteligencia artificial generativa. Es generativa porque tiene la capacidad de generar contenido y darnos unas respuestas dependiendo pues de un contexto. Como bien lo decía Rubén, entre más específico sea el contexto, pues las respuestas van a ser más efectivas. Podemos preguntar cosas tan simples como ¿qué eres? ¿Sí? Digitamos el texto, podemos clicar en Enter o clicar directamente en el botoncito que aparece aquí de enviar. Él procesa la información del texto que estamos generando y nos da una respuesta. Por ejemplo, en este caso nos dice, soy Sweetie, tu asistente virtual del grupo SG Innova. Estoy aquí para ayudarte a resolver cualquier duda que tengas sobre nuestra plataforma y módulos. Puede variar con una serie de aplicaciones y, bueno, me da información sobre el uso de la plataforma. También puedo responder preguntas específicas y proporcionarte información útil. Por ejemplo, yo no sé qué es el grupo SG Innova, suponiendo. Lo puedo copiar del mismo texto que ella me está generando y hacer una interacción un poco más directa. Ok, por ejemplo, el grupo SG Innova es una organización dedicada a reducir costos mediante la automatización y la transformación digital. Su misión es mejorar los procesos empresariales implementando soluciones tecnológicas avanzadas. Entonces, pueden ser preguntas abiertas. Incluso, por ejemplo, Rubén nos daba el ejemplo de que él, para probar algunas de las inteligencias artificiales de esos asistentes, suele preguntar la secuencia de estos números para saber cuál es el siguiente. Esta es una pregunta que tiene poco contexto, más simplemente los números, y le pregunta cuál es el siguiente número. Y como vemos, el sistema es capaz, ok, para encontrar el siguiente número en la secuencia, es útil observar el patrón entre los números. Si analizamos los descensos entre el número tal y tal, hay 32, la diferencia entre el 50 y el 26 es 24, parece que está disminuyendo de manera constante en un valor de 8 veces, por lo cual, y te explica exactamente cómo hace el cálculo para determinar que efectivamente el siguiente número en la secuencia debería ser 10. Entonces pueden ser preguntas abiertas de cualquier naturaleza o pueden ser preguntas, por ejemplo, dependiendo del contexto. Si yo clico fuera de la pantalla, sigo aún en la pantalla de inicio. En este caso, el sistema y nuestro asistente virtual es capaz de identificar que está en el inicio de la plataforma ESG Suite, por lo cual si yo le hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué puedo hacer en el inicio? Recordemos que Sweetie nos dijo inicialmente que estaba para respondernos preguntas generales, pero también preguntas con respecto a las funcionalidades de la plataforma. Entonces es capaz también de orientar al usuario para conocer cómo interactuar con la herramienta y darnos las opciones que tiene. Entonces, por ejemplo, al preguntarle qué puedo hacer en el inicio, me dice, ok, aquí tienes varias funcionalidades que te ayudarán a gestionar diferentes aspectos de tu empresa. Puedes acceder a módulos desde la barra superior utilizando el combo de aplicaciones, que sería este buscador que estamos viendo en esta parte superior. Y allí nos da algunos ejemplos de algunas de las aplicaciones o módulos que podríamos buscar. Podemos ver la información del perfil y cerrar la sesión.
que esto sería básicamente ingresar en esta imagen. Aquí vamos a ver la información y vamos a poder cerrar la sesión como lo dice allí. Vean que si yo salgo y vuelvo a ingresar, igual sigo viendo la respuesta que me estaba dando Sweety. Y aquí ya me da algunos ejemplos de algunas de las aplicaciones a las que puedo acceder directamente. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, necesito encontrar, tal vez, por ejemplo, en los sistemas de gestión, uno de los temas básicos es la información documentada y ese control que tenemos, cómo accedemos a ella de una manera rápida, confiable y que cualquier persona sin tener de pronto una formación demasiado específica sea capaz de encontrar documentos que son importantes y transversales para la organización. Entonces, con este asistente, si yo quiero, por ejemplo, hacer una limpieza del historial de búsquedas, tengo en la parte superior una papelera que me permite reiniciar la interacción con el asistente y puedo hacer preguntas también, por ejemplo, como dónde puedo encontrar documento X. Yo estoy haciendo un ejercicio con un documento que no sé si exactamente se llama así, pero en este caso que estamos en un demo de seguridad y salud, pues lo más común es que esté por lo menos una política. Entonces me dice, ok, puedes encontrar el documento de política de calidad, medio ambiente, seguridad, en el módulo de gestor documental. Sigue los siguientes pasos, ingresa en la plataforma, en la barra superior selecciona el combo de aplicaciones, elige el módulo gestor documental, utiliza la barra de búsqueda o navega por las carpetas hasta localizar el documento. Si me necesitas, estoy aquí. Vamos a seguir, por ejemplo, los pasos que me acaba de decir Swin. Entonces voy a ir al buscador de aplicaciones, voy a ingresar la palabra gestor documental. Y me dijo que tengo una barra de búsqueda de documentos que puedo navegar desde el árbol, desde las diferentes carpetas o desde aquí directamente. Por ejemplo, si ponemos el nombre del documento que estoy buscando, no necesariamente tiene que ser exactamente igual porque los usuarios no tienen por qué saberlo exactamente igual, pero con un texto que sea similar a lo que se requiere. Veamos que siguiendo los pasos que me dijo Sweetie, fui capaz de encontrar un documento de interés común, ¿no? Ahora, cuando ingreso al documento, por ejemplo, veo una serie de botones, ¿sí? Algunas opciones de lo que puedo hacer con este documento y si soy un usuario que de pronto no ha tenido una formación tan específica o de pronto no tuve una inducción con respecto al uso del sistema o lo que sea, puedo apoyarme en este asistente para saber de esos botones que estoy visualizando en la pantalla, para qué funcionan, qué puedo hacer con cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá puedo preguntar para qué sirven los botones que veo al acceder al documento. ¿Listo? Como vemos, pues hay que darle igual una cierta cantidad de tiempo para que el sistema procese la información y sea capaz de generarme una respuesta. En medida que evidentemente el usuario tiene mayor interacción con la herramienta y todo esto, pues va a ser menos necesario que haga uso de este tipo de preguntas y de pronto lo puede usar más para ayuda, por ejemplo, con respecto a análisis de resultados de indicadores u otro tipo de funcionalidades, pero para un usuario junior que de pronto no ha tenido tanta interacción con la herramienta, contar con este tipo de asistentes, pues indirectamente le da una manera de capacitarse con respecto a la plataforma. Por ejemplo, entonces acá me dice que tengo el botón de editar documento que me permite hacer pequeños cambios sin que esto genere una nueva versión, el botón de nueva versión que me permite crear una nueva versión debido a cambios en la normativa, organización o en sí el contenido del documento, me permite eliminar, donde pasará a la papelera y puede restaurarse, me permite descargarlo, distribuirlo, seleccionar una fecha, apuntar el documento, enviar correos, moverlo de una carpeta a otra, imprimirlo, ver los documentos adicionales que pueda tener relacionados, ver el histórico de las versiones.
Si yo salgo, vamos a ver que los botones que estaba visualizando básicamente son los que nos está comentando y nos está explicando aquí Sweety, para crear nuevas versiones, para editar el documento sin hacer cambios mayores, para descargarlo, en cuyo caso pues tengo básicamente el documento en el formato que se tenga allí definido, para ver el histórico en caso de que hayan versiones anteriores, y así sucesivamente pues voy a poder de alguna manera apoyarme en este asistente virtual que, como vemos, no solo es capaz de responder preguntas generales de conocimiento global como una secuencia de números, sino que también es capaz de generar contenido en el contexto de uso de, en este caso, la plataforma SG Suite. Ahora, esta información o la manera en que yo pueda usar este asistente, pues también va a variar dependiendo de los tipos de aplicaciones. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que es gestión de indicadores, donde tengo una serie de indicadores mensuales, tengo que tener aquí una serie de resultados y luego por cada uno de estos resultados tengo la capacidad de generar un análisis donde debo verificar si hay algún grado de correlación entre los resultados de un mes y otro o dar algún tipo de información. Yo puedo, por ejemplo, apoyarme también en ese asistente y hacer preguntas más específicas, como por ejemplo, aquí me lo voy a copiar y ya se los muestro y se los explico, que estaríamos en, permítanme, si es acá, vamos a borrar el historial y decirle, por ejemplo, en el indicador de número de accidentes se obtuvo los siguientes datos en el último semestre. Digo, ¿cuáles fueron los datos? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Calcula el coeficiente de correlación de Pearson y analiza el desempeño para ayudarme a que de acuerdo a los datos que estoy viendo, que ya el sistema me generó, porque tengo, por ejemplo, un proceso automatizado de análisis de incidentes que ya me dio el número 1, el 2, el 0, lo que sea, luego me puedo apoyar en este asistente para hacer un análisis de desempeño más específico. Entonces, veamos la respuesta que fue capaz de darme el sistema. El coeficiente mide la fuerza y dirección de la relación lineal entre variables, en este caso el número de accidentes en los últimos 6 meses. Nos representa el valor, nos muestra la fórmula de cálculo donde una variable es el mes, la otra variable es el número de accidentes, me muestra allí los valores y finalmente me da una sugerencia de la correlación. Obviamente aquí es donde empezamos, como bien comentaba Rubén hace un rato, a tener cierta capacidad de análisis por encima de la inteligencia artificial, donde yo determinar si es cierto o no es cierto que haya una relación significativa entre los meses. ¿Listo? Porque acá, por ejemplo, en los números que le dimos, que vamos a verlos acá, 0, 2, 4, 0, 0, 1, hubo algo en este mes, por ejemplo, en el mes de enero, febrero, marzo, que tuvo un incremento. Tal vez no hay una correlación directa, pero luego de ahí en adelante se mantuvo en cero. O sea, aquí me sugiere que hay una correlación negativa muy débil, pero no hay una relación lineal significativa entre los meses y los accidentes. Así que realmente no lo hay. Sin embargo, me da unas recomendaciones para poder hacer un análisis más específico, por ejemplo, agregar un análisis detallado de las causas de estos incidentes o estos accidentes, implementar medidas preventivas y monitorear, por ejemplo, los accidentes. Esto es simplemente un pequeño ejemplo con respecto a un indicador en específico. Entonces aquí, a través de esa información que me dio como entrada, ya yo como responsable del análisis de este indicador, pues puedo tomar decisiones. La inteligencia artificial no es infalible, es una herramienta útil siempre y cuando se use con responsabilidad y nosotros como seres humanos pues seamos capaces de discernir
lo que está correcto y lo que no está correcto y tomar nuestras propias decisiones, pero evidentemente va a ser mucho más fácil hacer un informe de análisis de indicadores contando con una herramienta que nos ayude a calcular la correlación, desviaciones y demás, simplemente introduciendo los valores de los datos, que pues obtener este mismo resultado sin ninguna herramienta de apoyo, porque tal vez lo podemos lograr. La diferencia entre un escenario y el otro es el tiempo que nos lleva. En este caso, por ejemplo, nos decía, ok, para tener más información es necesario tener un análisis más detallado de las causas. Y aquí es donde viene la segunda interacción que podemos tener con la herramienta con respecto a una inteligencia artificial, que ya no es a través de un asistente, sino es a través de la generación específica de una información, como sería, por ejemplo, un análisis de causa, que tome como referencia un contexto que nosotros configuramos. Por ejemplo, al registrar un incidente, un accidente, vamos a hacerlo ahora mismo, hay una serie de campos que nosotros predefinimos, ¿listo? Entonces, al hacer esos registros, y aquí me voy a ir un poquito más para abajo para que sea un poquito más rápido, ¿sí? Podemos registrar la información del evento como normalmente lo haríamos en cualquier sistema. Los campos que visualizamos acá van a variar dependiendo pues de lo que nosotros configuramos. Todo esto es configurable y nosotros podemos elegir cuáles de estos campos, por ejemplo, van a permitirnos dar una información de entrada para que luego esa interacción, como decía Rubén, entre más específico sea el contexto, más detallado y efectivo va a ser la respuesta que nos va a generar esa inteligencia artificial. Entonces, si yo estoy generando, por ejemplo, un incidente o un accidente, listo, con un trabajador, por ejemplo, de contratación temporal que tuvo un accidente por un choque eléctrico en un mantenimiento, por ejemplo, que estaba haciendo en un cuarto de alta tensión, listo. ¿Listo? Entre más específica sea la información que nosotros le demos al sistema, el trabajador, por ejemplo, estaba haciendo un mantenimiento de los tableros eléctricos y lo que ocurrió es que olvidó quitar la electricidad y estaba cambiando un interruptor. El tipo de accidente fue un choque eléctrico, se quemó, por ejemplo, las manos, solo tenía un casco, por ejemplo, no tenía los guantes eléctricos y fue un accidente grave. Puede ser información que nosotros registramos, como lo estoy haciendo yo ahora en este momento, o incluso si tenemos alguna fotografía, por ejemplo, de lo que pasó en el momento, toda esta información va a ser una fuente de entrada y el sistema va a ser capaz de analizar todos esos datos para luego darme un análisis de causas más específico con respecto pues a la información que yo le estoy dando. ¿Listo? Entonces, con toda esta información, yo puedo tener una fase normal de registro, un proceso de registro normal de un evento, y luego dentro de ese proceso modelado, dentro de esa automatización, en este caso del análisis del incidente, vamos a contar con algunos campos especiales, listo, que en este caso sería el de análisis asistido de causa con inteligencia artificial, donde vemos que aquí no tengo ninguna información, pero de fondo la herramienta está preparada y en la configuración propia del proceso nosotros le dijimos que tuviera en cuenta el tipo de contratación, el tiempo que tenía la persona, la actividad que estaba realizando, si era habitual, e incluso la evidencia gráfica que pude adjuntar. Y luego el usuario, al interactuar con la herramienta, lo que hace es clicar en este botón de análisis asistido con inteligencia artificial y el sistema es capaz de recopilar esos datos que le estamos dando como contexto, de tener en cuenta también los datos históricos que tenemos ya registrados dentro del sistema y además pues darme una serie de recomendaciones
Y esto es lo que muchos conocen como un prompt, ¿listo? Entonces, ese prompt de cómo es un análisis de causas, por ejemplo, para seguridad y salud en el trabajo, ya está predefinido y en la configuración, pues yo ya le digo al sistema, mira, yo quiero que en la respuesta que me vas a generar me digas cuál fue el contexto que identificaste del accidente, como lo estamos viendo allí, donde me describe pues todos los datos que está tomando como referencia, que me des un análisis de causa utilizando ciertos métodos, que en este caso, por ejemplo, el método del diagrama de espina de pescado y Chicagua, el método de los 5 porqués, ¿listo? Donde, pues de acuerdo a lo que observa en el contexto que le dimos, en la imagen que le dimos, entonces dice, sin señalización adecuada, falta de sistemas de seguridad de bloqueo y etiquetado, por ejemplo, y por cada una de esas dimensiones de las causas que generan pues los problemas, como la máquina, los materiales, la mano de obra, por ejemplo, en mano de obra, falta de capacitación en procedimientos de alta tensión, ¿listo? O con un análisis como 5 porqués. ¿Por qué ocurrió el choque eléctrico? Porque el trabajador entró en contacto con una fuente de energía eléctrica activa. ¿Por qué entró en contacto con esa fuente de energía? Porque no se apagó el suministro eléctrico antes de iniciar el trabajo. ¿Por qué no se apagó? Porque el trabajador olvidó realizar este paso crítico. ¿Por qué olvidó hacer ese paso crítico? Por falta de verificación del procedimiento y algún recordatorio de seguridad. ¿Y por qué faltó ese procedimiento? Porque no se han implementado controles adicionales para asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Aquí, por ejemplo, esto podría ser la causa raíz de este evento. ¿Listo? A pesar que la inteligencia me está generando toda esta información de las causas, no solo quedan las causas, sino que es capaz de orientarme y decirme, ok, las acciones específicas que deberías tomar en función a este contexto de este evento con estas condiciones es, por ejemplo, hacer un curso de capacitación de seguridad eléctrica, implementar procedimientos de bloqueo y etiquetado de equipos eléctricos para asegurarse que esté apagado y aislado antes de cualquier intervención, hacer inspecciones, controles para evitar la repetición de accidentes, sistemas, por ejemplo, de alerta ante la presencia de energía antes de cualquier manejo eléctrico y así sucesivamente. Este es un ejemplo que estamos utilizando, por ejemplo, con análisis asistido para incidentes y accidentes de seguridad y salud en el trabajo, pero esto mismo podría ser, por ejemplo, para el análisis de una queja o un reclamo, por ejemplo, para, no sé, el análisis del desempeño con respecto a una auditoría tomando datos de los diferentes módulos del sistema, etcétera. Y puede ser de cosas tan detalladas como es un evento o puede ser algo incluso aún más simple como la identificación de riesgos a través, por ejemplo, de una imagen. Que con el simple hecho de subir una imagen, por ejemplo, estoy haciendo, no sé, una inspección aleatoria de las instalaciones de un lugar. ¿Listo? Vamos a hacer ahora mismo ese ejercicio y verifico, ni siquiera le voy a dar más datos de referencia, sino que voy a subir una imagen y ya está, para que veamos que el sistema es perfectamente capaz de generar información, incluso a partir simplemente de una imagen. Obviamente, entre más detalle le demos de ese contexto, pues su análisis va a ser más específico, pero incluso suponiendo que la persona no tiene tantas habilidades de redacción, no es capaz de describir lo que está viendo, pero evidentemente va pasando, por ejemplo, en alguna parte de las instalaciones de la oficina, planta, etcétera, e identifica algo que puede poner en riesgo la seguridad de las personas, la seguridad de las instalaciones o lo que sea, con solo esa imagen el sistema también es perfectamente capaz de hacer otro tipo de análisis asistido, que en este caso sería identificar los riesgos y peligros asociados a una actividad,
a un lugar en específico, a lo que estamos viendo o lo que es capaz de interpretar, por ejemplo, esa imagen, que ahora mismo simplemente pusimos la imagen. Entonces, con esto, este tipo de campos de análisis asistido con inteligencia artificial tienen una connotación y una posible implementación muy amplia en los sistemas de gestión y básicamente habría que analizarse en cada proceso dónde vale la pena configurarlos y cuáles van a ser esas fuentes de ingreso y cuál va a ser pues esa salida. Esa salida normalmente va a estar predefinida por parte del sistema, es decir, ya van a haber ciertos respuestas específicas que podría dar, que en este caso, por ejemplo, es la detección de peligros, donde me dice, bueno, caída de altura del trabajador de la parte superior de la escalera. Vean que yo en ningún momento escribí escalera, no escribí absolutamente nada, lo único que hice fue poner la imagen donde vemos que hay una persona que está subida en una escalera y hay otra persona sosteniéndole la escalera. No hay mucho más que eso. Entonces me dice caída desde altura del trabajador desde la parte superior de la escalera, caída de objeto desde la parte inferior de la escalera, crítico uso inadecuado de la escalera, escalera no segura sobre escaleras, ¿listo? Y ya empieza a darme las consecuencias de los peligros que puede haber en cada uno, incluso es capaz de cada uno de esos peligros que identificó, como fractura o lesiones graves o incluso muerte, de darme una probabilidad por lo que está observando, una importancia y un nivel de riesgo asociado. Además, también me orienta sobre el posible tratamiento que podría tener en esos riesgos. ¿Listo? Entonces, de algo tan simple como pasar por una instalación, tomar una fotografía, subirla en el sistema, que en este momento yo lo hice directamente desde la web, pero también podríamos hacerlo a través de nuestra aplicación móvil. ¿Listo? El sistema es capaz de generarme toda esta información y a través de esta información yo, como dueño del proceso, pues luego soy capaz de traducirlo en acciones específicas para evitar, por ejemplo, que una situación de esa naturaleza vuelva a repetirse.